Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de la configuración inicial de nuestro módulo de selección, ¿verdad? Hoy les habla Henry Moreno, parte del equipo de Customer Education acá en Book, y estoy para resolver cualquier duda que tengan y bueno, para explicarles cómo viene siendo esta configuración general de nuestro módulo, ¿no? También les informo, al finalizar el webinar, nosotros siempre lanzamos una breve encuesta de satisfacción. Ojalá puedan responderla antes de salir, no se salgan inmediatamente cuando terminemos por acá. Así que bueno, vamos a iniciar por acá. Déjenme cerrar aquí y iniciemos con la configuración de nuestro módulo, ¿verdad? Entonces, en general, como les había mencionado hace poco, el módulo es denso. O sea, la configuración de repente se puede notar un poco alargada, pero voy a tratar de condensarlo lo más que pueda, de manera de que ustedes puedan configurar su módulo. ¿Qué necesitamos primero que nada para configurar nuestro módulo de selección? Inicialmente, necesitamos que nuestro perfil tenga acceso a modificaciones en el módulo de selección, ¿verdad? Esto para los que no lo tengan, porque de repente hay personas que dicen que no pueden hacer nada en el módulo de selección y es simplemente porque no tienen los permisos en su perfil, ¿verdad? Vamos a utilizar este perfil que está acá de ejemplo para mostrarles cuál es el permiso que van a necesitar, ¿verdad? Van a necesitar dos perfiles, o sea, un perfil con dos accesos, ¿verdad? El primero es el acceso de modificación en nuestro módulo de selección, que esto sería acá en los permisos, debería de ser desarrollo organizacional, selección, este que está acá abajito, en modificación. Ese es el primero, ¿verdad? Hay otro. ¿Cuál es ese otro? El otro es configuración del sistema. Vamos a ver si aparece acá al fondo. Otros. Debería de ser este. Configuración del sistema otro. ¿Qué implica este otro? Este otro me va a permitir ver en mi módulo de selección una opción que se llama configuraciones. Muy probable que ustedes, aunque tengan el acceso de selección en modificación, no vean configuraciones. ¿Por qué? Porque en configuraciones nosotros vamos a ver cosas que son más, digamos, de la plataforma como tal que del módulo. Entonces, este permiso no lo suelen tener. Pero si van a requerir configurar algo ahí, necesitan este permiso, que sería configuración del sistema, otros, y acá deberían de tener sí. Ese debería de ser el permiso que tengan acá, ¿no? Ahora, ya suponiendo que ustedes tienen todo, nos vamos directamente a nuestro módulo de selección. Recordamos que está en la manito con el corazón, que dice desarrollo organizacional, selección, y aquí vamos a ver las 5 opciones que son procesos, postulantes, plantillas, administración y configuraciones. Hoy nosotros vamos a ver estas tres, las tres últimas. Vamos a iniciar con configuraciones, ¿verdad? Que es la que les estaba diciendo que es un permiso en específico. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en configuraciones? Bueno, lo primero que vamos a ver que es modificable es el nombre de ese correo del módulo de selección. Es decir, los correos que salgan desde el módulo de selección van a tener el nombre y el apellido que le coloquemos acá, ¿verdad? Ese va a ser como el nombre del correo. Si el correo se llama, acá yo le colocara selección book, entonces a la persona le va a decir que selección book le envió un mensaje. Cuando los correos salgan de este módulo, ¿verdad? Y acá la otra extensión que vamos a poder visualizar son las integraciones que tenemos hoy día con Outlook o con Google Calendar, ¿verdad? Esto es para poder gestionar entrevistas desde nuestro módulo de selección, que es una de las cosas que se puede hacer acá, ¿verdad? Entonces ustedes acá tienen que elegir eh, la extensión con la que utilicen, es decir, con la que trabajan ustedes en su organización. Hay organizaciones que trabajan con Microsoft, es decir, con Outlook, y hay organizaciones que trabajan con Google, que viene siendo el Gmail. Entonces acá ustedes eligen cuál es la que, con la que ustedes trabajan para poder hacer uso de lo que viene siendo la agenda de las entrevistas desde acá, ¿no? Cuando ustedes agenden entrevistas desde acá, se las va a agendar como una entrevista online, se las va a agregar a su calendario directamente y ahí van a poder invitar al candidato, van a poder invitar a gente a participar en la entrevista adicional, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta, yo les recomiendo que siempre lo tengan activo. Igual lo pueden tener desactivado. Ajá. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Acá vamos a ver activar el lector de currículum en selección, que nuestro módulo cuenta con un lector curricular con inteligencia artificial, es decir, cuando se carga un currículum, este pasa por la inteligencia artificial y rescata la mayoría de los datos que pueda percibir de este currículum, ¿no?
También activar las pruebas de selección, que hoy día contamos ahora con una integración con ciertas pruebas de selección. Para más información de esto, lo pueden ver en nuestro Marketplace, que es esta casita que está acá abajo, Marketplace, y ahí buscan las pruebas de selección, ¿verdad? Y van a tener toda la información referente a eso. Esto ya viene siendo con los permisos de los reclutadores. Si alguien lo colocas como reclutador, va a tener permiso de modificación sobre esos procesos. Y esto es para habilitar la publicación de los empleos en LinkedIn. Recordando que esto es compartir en el perfil que esté abierto en el computador. Es decir, si mi cuenta de LinkedIn es la que está abierta en el computador y yo comparto una oferta de empleo, se va a compartir a través de mi cuenta, ¿verdad? Es como un repost, como un RT, como decían en Twitter antes, ¿no? Y ahora acá, las integraciones que tengamos, digamos, activas, las que tengamos contratadas, las podemos activar o desactivar desde acá. Sin embargo, recordando que las integraciones como tal se activan directamente en el Marketplace igual. O sea, la integración por acá es que se configura y todo, y por acá simplemente prendemos y apagamos en el caso tal de que quisiéramos apagar o desactivar, ¿no? Ahora, ya terminando con configuraciones, que es este apartado muy pequeño, vamos con administración, ¿verdad? En administración es que vamos a tener el grueso del módulo, por así decirlo, ¿no? Nos vamos a encontrar inicialmente con URL pública. Anoten, URL pública es la dirección específica de cada proceso de selección que yo haya creado. Todo proceso de selección que yo cree en mi módulo de selección va a tener una URL pública. Es decir, en pocas palabras, cada proceso que yo cree tiene su página web, su acceso directo a su página web, por así decirlo, ¿verdad? Acá nosotros configuramos eso. ¿Qué es lo que se configura? Se configura lo que nosotros pretendemos mostrar con esta URL pública. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, yo tengo configurado para que muestre horas semanales, jornada, ubicación, la cantidad de vacantes y el área del empleo, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar esa información acá. La vacante, las horas semanales, el tipo de jornada y el área al que se refiere el cargo como tal, ¿no? Acá va a mostrar el logo de la empresa, el nombre de la empresa. Acá va a mostrar, esto siempre viene con dos fórmulas de base, ¿verdad? Con dos variables que llamamos acá. Va a ser la variable de la descripción del cargo y la variable de los requerimientos. Sin embargo, nosotros podemos agregar cosas que son estáticas o transversales para todos los cargos. Por ejemplo, yo acá agregué unos beneficios de ejemplo. Estos beneficios siempre son los mismos para todos los cargos, entonces lo dejé ahí como estático. Y esta imagen que viene siendo el logo de la empresa, ¿verdad? Sin embargo, ustedes esto lo configuran es acá, en configuración. Si yo entro a configuración, me voy a encontrar con esta caja de texto donde ustedes van a ver las fórmulas que yo les hablaba, ¿no? Esta variable que es el nombre del proceso, esto viene. Siempre viene la variable de nombre del proceso, la variable de descripción, la variable de requisito, y ustedes acá pueden agregarle cositas, pueden ponerlo más bonito, pero yo les recomiendo que no borren esas variables, porque van a perder esa información a la hora de querer mostrárselo a los postulantes de sus procesos. Como pueden ver, lo de los beneficios no es una variable, es algo que yo dejé estático ahí. Es decir, lo copié, lo pegué acá, lo acomodé y listo. Yo le puedo colocar iconos, le puedo colocar cosas. Acá arriba tenemos una barra de herramientas con cualquier cosita que quisiéramos agregar. Por ejemplo, aquí tenemos los emoticons, ¿verdad? Y si queremos agregar algún enlace, algún video, también se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Recordando igual que este tipo de vista hay que probarlo igual con el teléfono. De repente en la computadora se nos va a ver más bonito, pero quizás en el teléfono no es tan agraciado. Entonces tenemos que ir probando la manera que nos vaya quedando bien, ¿no? Y acá tenemos la biblioteca de las variables, que son todas las variables que podríamos utilizar para esta URL pública. Acá nos dice al lado izquierdo a lo que va y al lado derecho el nombre de la variable. Y ahí lo vamos a ir agregando nosotros a medida que vayamos configurando el enlace de la URL pública. Ahora, si vamos abajo, tenemos la opción de mostrar el logo de la empresa y de los detalles, que son los campos que yo les había mencionado que tenía configurado, que en este caso eran vacantes, horas semanales, área, jornada y ubicación, ¿verdad? Ustedes pueden ir agregando más. ¿Cómo le dan clic a al campo en blanco y les va a aparecer la lista de estos detalles que pueden elegir mostrar o no mostrar, ¿verdad? Hay algunos detalles que se pueden crear con atributos personalizados, pero ya eso es otro tema. Pero igual acá les aparece esa información. Así que eso sería la configuración de la URL pública, ¿verdad?
Como pueden ver, es igual algo muy sencillo. Normalmente se configura una vez y eso no se vuelve a ver más en la vida, ¿verdad? Ahora, portal de postulación. Este es el popular Trabaja con nosotros. ¿Qué significa el portal de postulación? Portal de postulación es una página web que viene con nuestro módulo de selección en la que nosotros podemos mostrar la cultura organizacional, mostrar los beneficios que ofrecemos como organización y compartir las ofertas laborales que quisiéramos colocar a todo público, ¿verdad? Entonces acá se va a ver así, por lo menos depende de cómo ustedes lo vayan configurando, le pueden colocar acá los subtítulos como tal y si le dan clic acá te redirige a ese apartado en el portal de postulación, ¿verdad? Ahora, esto puede estar activo o inactivo, yo les recomiendo que lo activen. La verdad es que es una muy buena herramienta para recibir currículum, sobre todo para aquellas organizaciones que necesitan harto flujo de currículum para sus ofertas laborales, ¿no? Entonces, si ustedes le dan a configurar, van a ingresar a este apartado donde nos vamos a encontrar la posibilidad de cambiarle el nombre a la empresa, que es este nombre de acá, colocar la URL de la página web para que redirija. Eso va a ser una página que sale al fondo. Vamos a ver si acá aparece. Acá está. Y redirige a nuestra página, ¿verdad? Entonces, en este caso me dio error, pero es eso. Y directamente acá podemos subir el logo para que cambie el logo de acá. Y acá podemos colocar enlaces a todas nuestras, digamos, redes sociales. Si se dejan en blanco, no aparece el icono y ya. Pero en esta ocasión, como lo coloqué, déjame ver si puedo quitar esto de acá. En esta ocasión, como lo coloqué, me aparecen todos acá. Todos los enlaces. Tienen un hipervínculo de esa red social, ¿verdad? Ahora, el diseño. Esto es muy parecido a lo que eran las redes sociales de antaño. ¿A qué me refiero? Aquí es muy sencillo de configurar, es muy intuitivo. Acá simplemente tenemos que colocar los colores corporativos, el primario y el secundario que vamos a utilizar en el portal como tal. Yo les recomiendo que hablen con su equipo de diseño gráfico para que les dé el código exacto de color, para que tengan exactamente el mismo color de su organización, ¿verdad? Ya con eso pueden ir comenzando acá a personalizar su portal de postulación. Portal de postulación lo podemos utilizar incluso como una especie de bolsa curricular. Por ejemplo, yo podría crear una oferta laboral genérica de, no sé, postula con nosotros rubro agropecuario. Y todo el que coloque el currículum ahí, yo lo puedo tomar en consideración para otros cargos, por ejemplo. Eso es una posibilidad, lo pueden hacer. Ahora, acá en la portada ustedes pueden colocar texto, pueden colocar imagen de fondo, pueden colocar un video de presentación de su organización. La verdad es que es muy variado lo que pueden hacer con esto. Pueden ir experimentando. Como les decía, pueden apagar o encender este portal, así que no tengan miedo. Además de que nadie va a llegar a esa dirección a menos que ustedes se la entreguen, así que pueden ir revisando. En cuanto a esto, esto es totalmente personalizable, menos este, el de las ofertas laborales. Y es personalizable, pero no totalmente. ¿A qué me refiero? A que ustedes le pueden cambiar el nombre a esto. Acá se llaman nuestras ofertas laborales, pero podría ser empleo, podría ser lo que sea que ustedes le coloquen. Mayúscula, minúscula, como ustedes quieran. Pero el contenido siempre va a ser el mismo. Acá se van a mostrar las ofertas laborales que se han compartido desde nuestro módulo de selección al portal de postulación y acá podemos elegir cuántas queremos ver al mismo tiempo. Si queremos ver máximo 25, máximo 100, máximo 500. Entonces, eso es lo que se va a ver acá. Más allá de eso no se puede configurar. Sin embargo, las otras sí. Las otras pueden ustedes configurarlo como ustedes quieran. Le pueden anclar video, le pueden anclar imágenes, le pueden anclar solo texto, todo. Si se colocan varias imágenes, se va a ver las imágenes en vista de carrusel. Se le puede colocar incluso emoticón al texto, como este, por ejemplo, beneficio organizacional. Vamos a ver cómo se ve ese por acá. Por ejemplo, miren, así mismo. Y si es varias imágenes, se va a ver así en vista de carrusel. Entonces lo va a ir cambiando a medida de que vaya pasando el tiempo. Pero ese viene siendo nuestro portal de postulación, ¿verdad? Entonces es súper intuitivo. Yo les recomiendo que le echen un ojito, que lo utilicen. La verdad es que es muy bueno. Un tip que les voy a dar, el portal de postulación
siempre es punto book, de aquí para allá es igual, es decir, punto book en adelante, de punto book punto cl slash trabaja guión con guión nosotros. Entonces, ustedes igual pueden fijarse de repente en algún amigo que trabaja en otra organización. Si saben el nombre de la organización, lo colocan acá al comienzo y revisan el portal Trabaja con nosotros a ver cómo lo tienen configurado, cómo lo tienen bonito, así lo pueden utilizar de ejemplo, ¿no? Ahora, avanzando a esto, tenemos la política de confidencialidad de datos. Esto es opcional si lo quieren trabajar o no lo quieren trabajar. Hay organizaciones que no lo utilizan. ¿Cuál es la diferencia que yo tenga esto habilitado a que no lo tenga habilitado? Si yo lo tengo habilitado, yo voy a configurar acá un documento que es el clásico documento que nosotros vemos cuando postulamos a una oferta laboral en Internet. Nos va a salir, por ejemplo, si yo en la URL pública la abro y tengo eso activo, cuando yo vaya a postular, ¿verdad? Yo coloco acá un correo. Cuando yo vaya a postular, tengo que darle clic a una cajita que sale acá, un checkbox, y marcar que estoy de acuerdo con la política de confidencialidad. Al lado me va a salir un enlace para ver dicha política en el caso de que yo la quisiera revisar. Y le doy a postular. ¿Qué pasa si yo no le doy a esa cajita? No voy a poder postular. Es eso, en simples palabras. Si hoy día ustedes tienen como empresa una política hecha por ustedes, pues la copian y la pegan acá. Y hay cositas que pueden cambiar por variables en el caso de que ustedes quisieran cambiarla por variables. Pero en sí, la pueden volcar acá directamente y listo. Guardan y listo. Ya tendrían su política configurada. Ahora, datos postulantes. Esto puede ser un poquito confuso, ¿verdad? Entonces, atención. Datos postulantes refiere a los datos que yo voy a rellenar cuando voy a crear un candidato manual. Estos son los datos que yo voy a rellenar cuando voy a crear un candidato manual. Esta lista que ustedes ven acá, que es larguísima, es porque hay muchas variables que yo he ido creando. Sin embargo, lo más probable es que ustedes no tengan todas estas variables, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo creo un candidato? Book me va a pedir obligatoriamente estas tres campos de datos iniciales, ¿verdad? Que viene siendo estos cuatro, de hecho. Debería de ser el mail, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido en el caso tal de que ustedes trabajen con segundo apellido. ¿Qué pasa si yo lo dejo acá todo opcional como está marcado acá, ¿verdad? Como pueden ver, está todo opcional. Significa que cuando yo creo un candidato, es decir, a mí me dejaron un currículum en la oficina, yo entrevisté a la persona y me gustó, pero yo lo voy a crear ahora en Book. Yo agarro ese currículum y voy escribiendo los datos de esta persona uno por uno. Los que son obligatorios para que Book me cree el candidato van a ser estos tres. Y ya todo lo demás que veo acá me va a aparecer en ese formulario, pero va a ser opcional. Si yo le doy acá oculto, no me va a aparecer esa opción. Si yo le doy a requerido, me va a obligar a colocar algo en ese campo para poder terminar de crear ese candidato. Eso es, en pocas palabras, es cómo vamos a configurar la creación de los candidatos desde cero en nuestra plataforma, en nuestro módulo de selección. Y ahora al final acá tenemos empresa. Esto normalmente viene configurado desde la implementación. Yo que ustedes no me metería con esto. Simplemente es, si le dan clic acá, es para editar el nombre de fantasía de la organización y el logo que se va a mostrar en la URL pública. Entonces, eso lo dejaría tal y como está. Eso lo para eso. En el caso que tengan varias empresas, pues acá les va a aparecer la lista de las empresas, la lista de los nombres de fantasía y la lista de los logos. Ahora, vamos a el esqueleto de nuestro módulo de selección, ¿verdad? Acá nos vamos a conseguir en plantillas todo lo que vamos a utilizar en nuestro módulo de selección. Las plantillas son todas las herramientas, es la librería de herramientas que vamos a utilizar en nuestro módulo de selección. Entonces, es lo que mejor tenemos que tener configurado en nuestro módulo, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a conseguir en plantillas? Plantillas de proceso, plantilla de formulario, plantilla de prueba, plantilla de correo y plantilla de carta oferta. Comiencen desde formularios. ¿Por qué comenzamos desde formulario y no desde plantilla de proceso? Porque a la plantilla de proceso se le acopla todo lo demás. Entonces siempre debemos de comenzar por formulario. Ahora, en formulario, nosotros tenemos tres tipos de formulario: interno, externo y de preguntas. Esos son los tres tipos de formulario que existen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es un formulario? El formulario, bueno, es una ficha que se va a rellenar con la información solicitada, ¿verdad? Eso es en pocas palabras. Pero ¿qué pasa con
la diferencia entre el externo y el interno. El formulario de postulación externo, en pocas palabras, es el formulario que va a rellenar todo candidato que venga fuera de mi organización. Todas las personas que postulen a una oferta laboral que yo comparta en mi plataforma, que yo comparta en las redes, en todos lados, cualquiera que postule a esa oferta laboral que yo creé, va a rellenar un formulario de postulación externa. ¿Cómo? Ellos ingresan el correo como les había mostrado, le dan a postular y a su correo le va a llegar el formulario, el enlace al formulario. Ellos le dan clic a ese enlace, les va a abrir el formulario, ellos van a rellenar ahí la información y al finalizar ese formulario se van a crear como candidatos en mi módulo. Antes de eso no. O sea, ellos no van a existir hasta que terminen de llenar ese formulario. Entonces es el externo. Ahora, ¿cuál sería el interno? Bueno, el interno es para las personas que ya trabajan en mi organización. Proceso de desarrollo interno, únicamente. Es decir, no es para gente de afuera que yo no conozco, no, es para la gente que ya trabaja en mi organización. Por ende, en este formulario se deberían de preguntar datos que no se tienen del candidato. Preguntas tipo, motivacionales, preguntas tipo de proyección laboral, preguntas tipo de qué equipo te gustaría trabajar, cosas así, ¿no? Más a lo, digamos, motivacional que a los datos laborales que ya lo tenemos. O sea, la persona ya trabaja con nosotros, ya nosotros sabemos que se llama Henry, ya nosotros sabemos que su número de ruta es este, ya sabemos que todo lo demás. Entonces, este formulario normalmente tiende a ser mucho más corto que el de postulación externa, porque en el de postulación externa nosotros pedimos sus datos, ¿verdad? Para que ingrese a trabajar con nosotros. En el interno, pues ya se pide una que otra cosita para que pueda participar en una promoción interna, un proceso de desarrollo interno, como lo llamen ustedes en su organización. Ahora, formulario de preguntas. El formulario de preguntas es el más dinámico, el más flexible, el más variado de todos, porque lo pueden utilizar para muchas cosas. Ustedes lo pueden utilizar desde para preguntarle cosas sobre, no sé, ¿te interesa trabajar turno rotativo? Eh, ¿Tienes disponibilidad para viajar a regiones? Cosas así, preguntas que son más como para información sobre el proceso de selección. O se puede utilizar para algún test de conocimiento. Supongamos, le preguntas unas fórmulas de Excel, ¿para qué sirve esta fórmula? Y le colocas una lista. ¿Sirve para esto o para esto? Puede ser una prueba de conocimiento también, ¿verdad? También se puede utilizar, que para mí es el mejor uso que se le puede dar, para recopilar documentos faltantes. Es decir, la lógica de nuestra configuración inicial de nuestro módulo de selección debería de ser el formulario de postulación externo para pedirle a la persona lo mínimo que necesito para entrevistarlo. Es decir, lo que yo necesito para poder iniciar una entrevista con esa persona. El nombre, el apellido, si su carrera, la que estudió, se adapta al cargo que yo estoy buscando, ese tipo de cosas que tú necesitas sí o sí saber, pues formulario de postulación externo yo lo pido ahí. Pero yo entrevisté a esta persona, me gustó su perfil, la avancé en el proceso, quiero que trabaje con nosotros. Ahora, tenemos todos los ok, vamos a enviarle, digamos, carta oferta, la persona aceptó, perfecto, entonces vamos a enviarle el formulario de preguntas con todos los datos que necesitamos para formalizar el contrato de esa persona. ¿Qué le voy a pedir? Certificado de afiliación a FP, certificado de afiliación a ISAPRE o FONASA, la foto del RUT por ambos lados, licencia de grúa horquilla, etcétera, etcétera, que vayamos necesitando nosotros, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que nosotros tuviéramos conocimiento, no suele pasar, pero es lo ideal, nosotros tuviéramos conocimiento de cuáles son estos documentos que se ingresan en el alta. Recordando que el alta es el proceso de técnicamente contratación de la persona, o sea, crea al colaborador en mi plataforma y le crea su usuario, ¿verdad? Eso lo vemos acá en administrativo, en workflow, en plantillas. Normalmente van a ver una que se llama alta simple, es lo normal, es la que más está. O puede que tengan otra de alta, pero tiene que ser el alta. Vamos a mostrarles rapidito.
¿verdad? Ojalá que nos dé tiempo de abarcar todo. Parece que igual estamos bien de tiempo, pero para mostrarles acá. Entonces, cuando nosotros enviamos una persona en el módulo de selección a contratado, esa persona, hay dos opciones. Si nosotros tenemos onboarding, va a avanzar a onboarding y desde el onboarding va a avanzar al alta, pero si no tenemos onboarding, va a avanzar al alta, ¿verdad? Ahí nos va a decir, desea iniciar el proceso del alta. Si nosotros le damos que sí, vamos a tener que elegir una plantilla de alta con la cual se va a iniciar ese proceso de alta. La finalidad del proceso de alta es la creación del colaborador en mi plataforma como trabajador y la creación de su usuario. ¿Qué pasa? Yo debería de revisar, supongamos que nada más hay una y que yo la voy a revisar. Yo reviso la plantilla del alta que está y ahí me voy a formulario. Y acá en formulario yo me voy a ver cuáles son los campos que está pidiendo remuneraciones, compensaciones la persona que va a hacer el alta. Estos son los campos que van a pedir para crear a esta persona en mi plataforma como trabajador, ¿verdad? Reviso el otro si tuviera varias etapas, si en las dos etapas es lo mismo. Si en las dos etapas fuera lo mismo, ¿qué les recomiendo yo a ustedes? Tómenle un pantallazo a esto, una captura, una captura. ¿Por qué? Porque con esos campos es que ustedes pueden ir configurando sus plantillas de formulario, de manera de que en Book existe algo que se llama campos de sistema, ahora se llama datos del colaborador, parece que se llama así, que es una información que va a viajar transversalmente entre nuestra plataforma. Siempre y cuando ese dato sea el mismo, va a viajar. Por ejemplo, nombre. Como alguien en mi módulo de selección postuló y puso que se llamaba Henry, cuando yo envío a esa persona a contratación, cuando remuneraciones toma este proceso para iniciar el alta, estos datos ya le van a aparecer rellenos, porque son datos que yo pedí en mi módulo de selección a través de un campo de sistema. Entonces, si todo está bien configurado, no van a tener que hacer doble tarea. Pasa mucho por desconocimiento. De repente la persona que sabía bug, la persona que implementó ya no está en la organización. Y pasa mucho por desconocimiento que selección envía a la gente a contratado y ya de ahí no hacemos nada y simplemente agarramos todos los documentos, se lo enviamos a otra área y la otra área crea los candidatos a pie, aquí, en colaboradores, crear colaborador. Lo crean ahí. Esa es la vuelta larga, la vuelta más larga que podemos dar. Lo mejor que podemos hacer es que tengamos esto configurado, como les decía, estos campos le tomamos una fotito, nos vamos a selección y si lo configuramos bien, esa información va a viajar por toda mi plataforma y va a ser la misma. En donde sea que diga el nombre, va a salir el nombre de ese candidato y va a ser todo excelente. Entonces vamos a mostrarles por acá, ¿verdad? La configuración de un formulario de postulación. Yo les recomiendo que no tengan mucho formulario, de manera de que no se vayan a confundir con cuál tienen que elegir o cuál no pueden usar, ¿verdad? Tengan los que vayan a usar. Acá en formulario, una vez elegimos para crear el nombre del formulario y le colocamos que es de postulación externa, normalmente nos va a aparecer el mail, el primer nombre y el primer apellido, ¿verdad? Ya lo demás lo podemos agregar. Por ejemplo, se puede agregar banner, como pueden ver. Si yo le doy a previsualizar, yo voy a ver una vista previa de cómo ese formulario lo van a ver los postulantes. Esto es lo que van a ver los postulantes, desde su teléfono, desde su computadora, desde donde sea que estén rellenando. Esto es lo que van a ver ellos. Entonces, si yo quisiera agregar elementos, yo le voy a agregar elementos y voy a tener acá los dos campos más importantes y luego título, párrafo, video si quisieran colocar un video introductorio de su empresa, imagen si quieren colocar un banner, todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo creo una nueva pregunta? Acá van a tener la posibilidad de colocarla si va a ser obligatorio o opcional, el título de la pregunta, a qué va la pregunta, la descripción y qué tipo de pregunta quieren que sea. Puede ser selección múltiple, por ejemplo. Supongamos que yo voy a crear una selección múltiple. Yo coloco acá uno, le doy a agregar, y acá dos, le doy a agregar, y así vamos creando nuestra selección múltiple, ¿verdad? Si nosotros no supiéramos a lo que se refiere lo que dice acá, leemos acá la leyenda, que es un signo de interrogación en un circulito, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le diera párrafo, acá me dice que le permite que responda un texto largo. Ahora, yo acá le podría pedir a la persona, indícame tu número de ruta. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que eso no va a viajar en la plataforma. ¿Por qué? Porque no es un campo de sistema. ¿Cuáles son los campos de sistema? Este que dice información del postulante.
Y como dice ahí, son datos que se van a guardar en el perfil del postulante. Acá tengo la opción de colocarle una descripción, de colocar si es obligatorio o no es obligatorio. Y acá en la lista desplegable me van a aparecer todos los campos que yo puedo ir agregando. Todos estos campos van a viajar a lo largo de la plataforma. Todo esto que lo vayan rellenando los candidatos va a rellenar. Si hay algún campo que no aparece, por ejemplo, fíjense acá que sale atributos personalizados, es porque estos se crearon. Esto no los trae la plataforma. Entonces, si hay alguno de los campos que acá no les aparecen, tendrían que crearlo. Si hay algún campo del alta de la fotito que ustedes tomaron que no aparece aquí, hay campos que no van a aparecer nunca, porque son directamente relacionados a remuneraciones como tal, entonces no tiene nada que ver con selección y no van a aparecer. Sin embargo, ustedes podrían crear un campo personalizado afín, de manera que ustedes puedan copiar y pegar esa información en el alta si les corresponde a ustedes. Igual pueden crear el campo para que la información viaje al alta y la persona encargada de hacer el alta vea, ajá, vamos a suponer que el campo que no aparece de remuneraciones, la renta, que no va a aparecer, aquí no les va a aparecer la renta. Entonces crean un campo personalizado de la renta y ya ustedes la renta la habían hablado de antes, hay 1000 correos que dicen que la renta son 600, ustedes le colocan en ese campo 600 y cuando llegue al alta, la persona en remuneraciones ve, ah, sí, son 600 y él coloca la renta donde corresponde. Es un ejemplo, ¿no? Pero eso podría ser digamos, el comportamiento general de los formularios es el mismo. Todos los formularios se configuran igual, solamente que acá nosotros le cambiamos el apellido, por así decirlo. O sea, el interno, el externo y el de pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos a uno de pregunta, ¿verdad? Vamos a crear uno de pregunta desde cero. Va a ser lo mismo. Formulario de pregunta, le voy a agregar formulario. Y acá tiene una pequeña diferencia. ¿Qué notamos de diferencia? Bueno, como pueden ver, ahora aparece notificaciones, ¿verdad? Formulario de preguntas y el formulario de pruebas, que lo vamos a ver más adelante, eh, tienen la posibilidad de enviar notificaciones. Es decir, ustedes pueden personalizar acá. Si ustedes crearan este formulario para pedir la documentación restante a la persona, yo le doy a agregar elementos, información del postulante. Supongamos que yo aquí voy a agregar las 10 cosas que me faltan de la persona para poder contratarlo. No sé, vamos a suponer que me falta el nivel de estudio, ¿verdad? Nivel de estudio, título profesional, toda esa información que me falta de repente para contratarlo, los agrego. Y acá en notificaciones, yo voy a elegir el mensaje que les va a llegar al correo electrónico. Por ejemplo, por favor, rellenar correctamente, ya que esto es requerido para crear el contrato, supongamos, ¿verdad? Y vamos a ver dos cajitas más, una que se llama bienvenida y una que se llama salida. ¿Qué pasa con bienvenida? Bienvenida es el mensaje que va a ver la persona cuando inicie a responder ese formulario. Bienvenido, recuerda responder correctamente el formulario, revísalo antes de enviar para que no hayan errores, bla, 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 la documentación solo se acepta PDF, bla, 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 por ejemplo. Y ahora salida, muchas gracias por responder el formulario, te vamos a contactar tan pronto revisemos la documentación en el caso de que haya algún inconveniente, bla, 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 aquí tienes el número de teléfono, por ejemplo. Todo eso lo pueden configurar, ¿verdad? Esa sería como la diferencia entre el de pregunta y los otros. El de pregunta lo podemos usar en cualquier momento del proceso de selección. El proceso de selección, el de postulación externo e interno, no lo van a ver más después de que la persona se cree. Es decir, la persona postuló y ya no me va a volver a rellenar el formulario de postulación externa. Lo rellenó ya. ¿Cuándo lo podría volver a rellenar? Si participa en otro proceso. Pero para ese proceso ya lo rellenó. Ya no hay vuelta atrás. Ya yo no se lo puedo volver a enviar. Entonces, para eso tendríamos el de preguntas, para solventar esa falta de información. De repente, después de la primera entrevista, nos gustó el candidato, bueno, yo le voy a pedir todos los documentos que necesito a través de un formulario de preguntas. Ahora, el de prueba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Que el formulario de preguntas antes era el mismo del de pruebas y ahora se separó.
Entonces acá tú puedes crear de la misma forma que estabas creando el formulario aquel, pero la diferencia es que le puedes colocar límite de tiempo. Supongamos que le coloco, vamos a colocarle 30 minutos. Listo. Le puedo colocar tiempo límite. Pero como vamos a visualizar, esperando, vamos a ver, parece que no le di clic. Esperando acá, vamos a encontrar que es la misma visual del formulario de pregunta. Es lo mismo, la misma configuración, lo mismo tema de las notificaciones, diferencia que tiene tiempo límite, pero en general se configura igual, se hace igual y se puede enviar igual en cualquier momento del proceso. Eso en cuanto a los dos formularios hasta ahora. No sé si tienen alguna duda o consulta, le escriben ahí en el chat, yo les respondo, no hay problema. Pero por ahora eso es todo lo de los formularios de pregunta, de postulación externo, interno y el de prueba. Ahora vamos con correo. En el día de hoy, en la actualidad, nosotros vamos a notar que estamos en una civilización muy ansiosa. Estamos en una etapa de la humanidad que está sobreexpuesta a la información, entonces la gente quiere tener todo inmediatamente, quieren saberlo todo en todo momento, en todo lugar. Entonces, nosotros para tratar de solventar esa angustia que tengan las personas con falta de información, les recomendaría que ustedes tuvieran correos. Acá van a crear plantillas de correo para todas las etapas de sus procesos de selección. De manera que ustedes tengan un correo para avisarle al candidato que postuló correctamente, un correo para avisarle al candidato que vimos su currículum y que lo vamos a llamar, un correo para te llamamos, nos gustó tu perfil, te vamos a agendar una entrevista. Después de la entrevista, bueno, tienes que esperar un correíto que te va a enviar, o sea, un correo te va a llegar y te va a decir que tienes que esperar 3, 4 días para la siguiente entrevista, que en el caso de que esto se extienda te van a volver a llamar para indicar un nuevo tiempo, un correo para todo. La persona no quedó, un correíto para la persona que no quedó. La persona quedó, un correíto para la persona que quedó. Tengamos un correo para todas las ocasiones. Hoy día tenemos la posibilidad de crearlos directamente acá con nuestro asistente de inteligencia artificial de Book, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de esta inteligencia artificial a una externa? Que esta me lo va a entregar con variables, que son las fórmulas. Entonces, si yo a él le pidiera, por favor, un correo para avisarle a un candidato que su entrevista está próxima a programar, supongamos. Yo le doy acá a generar correo y el asistente me debería de generar una sugerencia, ¿verdad? Entonces, acá como estamos en el demo, vamos a bajar un poquito. A ver, sí, acá como estamos en el demo, a mí me da este error de texto de acá, pero a usted no le debería de salir ese error de texto. En sí, va a generar una sugerencia de correo con variables, que ese es el diferencial que nosotros tenemos con otra organización. Entonces, como pueden ver, estimado o estimada, y acá coloco una variable. ¿Qué pasa con esta variable? Acá va a aparecer el nombre completo de la persona. Le informamos que su entrevista para el cargo de, va a aparecer el nombre del cargo. En la empresa va a aparecer el nombre de la empresa. Equipo de empresa va a aparecer el nombre de la empresa. Para eso la variable va a rescatar esa información del proceso de selección. Es decir, si yo me llamo Henry, a mí me va a hablar por Henry. Si yo postulé al proceso de jefe de reclutamiento, a mí me va a hablar por el proceso de jefe de reclutamiento. A mí no me va a hablar del proceso de gerente general, no me va a hablar de otra cosa. Me va a hablar es del proceso al que yo le postulé. Entonces, esa es la gran ventaja de que nosotros creemos el correo con variables. Acá tenemos nuevamente la biblioteca de variables, pero acá tenemos una opción especial que es esta. Aquí van a ver ustedes las dos llaves que significa insertar variables. Y acá ustedes pueden buscar en específico es un buscador de variables. Ustedes escriben algo y les va a aparecer la variable relacionada y la pueden insertar directamente. Porque acá ustedes pueden copiar y pegar, pero a veces, dependiendo de la configuración de su equipo, puede perder el formato. Puede perder el formato. De repente lo copiamos y lo pegamos y se copia con un fondo.
se copia mal, entonces siempre ojito ahí revisando la fórmula como corresponde, ¿no? Ahora, cuando nosotros creemos la plantilla, es importante saber que esto que está acá es el nombre de la plantilla. Entonces le voy a poner la fecha de hoy para saber que supongamos. Y aquí vamos a ver tres tipos. Hay plantillas para nuestro proceso de selección, para descartar y para carta oferta. En este caso, esto es de un proceso de selección. El asunto es el asunto del correo que le va a llegar a la persona. En este caso, información sobre proceso de selección. Y acá otro destinatario es si ustedes quisieran colocar a alguien como copia. Por ejemplo, si yo me copio a mí, significa que cada vez que le llegue este correo a alguien va a ir una copia para mí. Entonces, para que lo sepan, ¿no? Y acá ustedes pueden agregar archivos. Si ustedes quisieran crear un correo con los beneficios de su organización que le van a enviar, digamos, un catálogo de beneficios a la persona. Ustedes lo agregan acá y siempre que se envíe este correo va a ir con ese catálogo adjunto, le va a llegar a la persona y lo van a poder visualizar directamente. Entonces ustedes agregan el catálogo, vamos a suponer, listo, ya tenemos el correíto listo. Ahora yo le doy a guardar, ¿vale? Y ese correo se va a guardar. Ese correo va a entrar en una librería de correos como la que vemos acá. Acá vamos a tener todas nuestras plantillas de correo listas. Como les decía, les recomiendo que tengan uno para todo. Tengan un correo para todo. O sea, un correo para cualquier cosa que pueda pasar. ¿Por qué? Porque así nos evitamos también la manualidad de estar escribiendo. eh, Disculpa, no quedaste en el proceso de selección, pero sin embargo tu perfil nos gustó. Más adelante te vamos a volver a llamar para enviarte otro proceso, no sé. Entonces, se ahorran eso porque ya ustedes tienen la plantilla, seleccionan a la persona, seleccionan el correo, listo, ahorrado. Y les llega desde Book. Entonces no va a llegar desde mi correo, sino que va a llegar desde la plataforma Book. Ahora, después les muestro cómo vamos a anclar los correos, ¿no? Pero ahora viene la carta de oferta. Nuestro módulo de selección cuenta con la posibilidad de enviar carta oferta. No tiene firma digital, eso sí. ¿Por qué? Porque nuestro módulo de firma y gestión documental es un módulo aparte del de selección y ese módulo requiere que nosotros seamos trabajadores. Entonces, por los momentos, la carta oferta no tiene firma digital porque la persona no está trabajando con nosotros. Entonces, la carta oferta, sin embargo, sí tiene un checkbox que se va a activar cuando la persona me la responda favorable o desfavorablemente. Y para que ellos la firmen tienen que escribir algo en específico. No sé, yo acepto esta carta oferta, estoy de acuerdo con la oferta, ahí les va a aparecer el mensajito. Ellos lo escriben, le dan enter y en nuestro módulo de selección nos va a aparecer, si la persona aceptó, nos va a aparecer con un cuadrito verde. Si la persona nos dijo que no, va a aparecer con un cuadrito rojo. Entonces siempre vamos a tener ese respaldo. La carta oferta no se puede automatizar, no se va a enviar automático, tiene que ser manual. Ustedes eligen una persona, eligen la plantilla de carta oferta que se va a utilizar, se rellenan los datos y se envía, ¿verdad? Eso lo vamos a ver igual en el webinar que vamos a tener este jueves, que es la gestión de los procesos de selección directamente. Yo ahí les voy a hablar de todo eso, ¿no? Ahora, terminando todo, vamos de nuevo a plantillas. Que la plantilla de procesos es, a mí me gusta decir que la plantilla de procesos es el esquema de nuestro proceso de selección. Es el esquema, el esqueleto. Entonces yo voy a crear una desde cero para que vean, ¿verdad? Ahora, yo le coloco el nombre, vamos a ponerle igual la fecha de hoy. Este va a ser el nombre de mi plantilla. Y acá en cargos es los cargos que yo puedo buscar con esta plantilla. Si yo lo dejo en blanco, implica que yo lo puedo utilizar para todos los cargos. Esto se lo recomiendo a las organizaciones cuyo proceso de selección es el mismo en todos los cargos. O sea, para todos los cargos yo hago lo mismo. Para todos los cargos, screening, entrevista de jefatura, envío de carta oferta y contratación. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces así. Pero si ustedes tienen procesos que son muy diferentes, ustedes crean una plantilla para los operarios y una plantilla para los gerentes, supongamos, que sean procesos muy diferentes. Entonces ahí ustedes van cuadrando cómo va a maniobrarse dependiendo de esos procesos. Acá colocaríamos el para lo de los operarios y en la otra para lo de los gerentes, por ejemplo. Ahora,
Formulario de postulación externo. Como pueden ver acá se puede elegir solo uno solo. Entonces, yo elijo el que configuré para solicitarle los datos iniciales al candidato y después de la entrevista uno de preguntas, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer esto, ¿verdad? Y esto es formulario de postulación interno. Vamos a dejar el por defecto porque yo no estoy trabajando con procesos de desarrollo interno, ¿verdad? En el caso de que este proceso fuera de búsqueda interna o externa, pues lo ideal es que igual tuvieran un formulario de postulación interno configurado para que lo colocaran. Ahora, el formulario de preguntas. Acá van a notar la diferencia de que no salió así desplegable, sino que sale esto. ¿Qué pasa? Miren, esto es lo que pasa. Yo puedo utilizar la cantidad de formularios de preguntas que yo quiera. Puedo agregarlo todos los que yo quiera. De pruebas lo mismo. De pruebas yo puedo agregar todos los que yo quiera. ¿Qué pasa si no agrego alguno? No me va a aparecer para enviarlo desde mi proceso de selección. Es decir, esto es lo que le da existencia a estos formularios dentro de mi proceso de selección. Si no están en esta lista los formularios, no se van a ver. Si ustedes hoy día, súper mega importante, porque esa es la lógica con la que trabaja el módulo de selección. Si ustedes hoy día ya tienen 500 procesos de selección abiertos y van a hacer modificaciones después de ver este webinar, esos procesos no se van a modificar porque ya estaban abiertos. Cuando ustedes modifiquen sus plantillas, cuando ustedes modifiquen sus correos, todo lo que ustedes modifiquen no es retroactivo, solo va a servir para las cosas nuevas que yo cree de aquí en adelante. Es decir, después de que yo modifique todo esto, todos los procesos de selección que yo comience a crear con esta plantilla van a tener estos cambios, pero no se va a refrescar los 500 que yo hice anteriormente con la plantilla antes de modificarlo. Eso van a quedar iguales. Para que lo sepan, de repente si ustedes crearon hoy un formulario de preguntas para solicitarle a las personas los antecedentes que les faltan y no les aparece, tienen que irlo a agregar manual a cada proceso de esos que ya estaban abiertos. No va a bastar con agregarlo acá en la plantilla porque no les va a aparecer, no se les va a refrescar. Tienen que agregarlo manual si lo quieren utilizar en un proceso vía, para que lo sepan. No hay retroactividad en ese sentido. Ahora, ya agregamos todos los formularios que vamos a usar y nos vamos a encontrar con un apartado que se llama etapas. Etapas son los escalones dentro de nuestro proceso de selección. En pocas palabras, son las áreas por las que nosotros vamos a estar pasando los candidatos, los postulantes, los currículos. Todo eso lo vamos a estar pasando en unas columnas. Acá nosotros vamos a configurar esas columnas. Inicialmente, postulantes, nombre de etapa, que viene siendo acá seleccionado y contratado. Acá en el medio yo puedo colocar cualquier cantidad. De hecho, vamos a agregar unas dos más para que veamos el eje. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, podemos notar que estos son grises y estos son blancos y que tienen tipo de etapa y estos no. ¿Por qué? Porque postulantes y contratados son inmodificables e inamovibles. Eso no lo vamos a mover. ¿Qué pasa con postulantes? Todo candidato que postule a mi oferta, todo candidato que yo cree, todo candidato que yo ingrese al proceso, va a aparecer en postulante. Es decir, esta es la puerta de entrada, una sola puerta de entrada. Es esta. Y esta es la puerta de salida. No van a desaparecer de mi proceso de selección las personas que yo envíe a contratado, pero sí van a ir a contratación, van a ir a la alta, pero van a quedar en esta etapa. Estas etapas no les puedo cambiar el nombre ni las puedo modificar. Las demás sí. Acá en el medio yo puedo colocar lo que sea. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una etapa de screening, tengo una etapa de entrevistas y tengo una etapa de evaluación, a ver, evaluación psicolaboral, ¿verdad? Supongamos que voy a hacer un proceso así. Y screening es una etapa de filtro. Entrevistas es una etapa que yo puedo considerar de entrevistas. Y acá, evaluaciones. ¿Qué pasa con esto que yo le estoy colocando acá? ¿Le cambia el funcionamiento de estas etapas? No. Esto es para mi reportería.
La reportería yo también se las voy a tratar de hablar cuando tengamos, porque ahora tenemos 5 minutos nada más, el webinar del jueves de la gestión de los procesos de selección. Ahí les voy a hablar un poco de la reportería. Pero en sí estos son etiquetas, etiquetas de lo que va en la etapa, porque si yo esta etapa le colocara, en vez de entrevista, yo le colocara esto, pero la etiqueta es entrevista, el sistema me lo detecta como entrevista para mi reportería. Entonces, para que lo tengan en consideración, ¿verdad? Ahora le damos a guardar y va a aparecer este mensaje. Agregar automatización. ¿Qué son las automatizaciones? Las automatizaciones son acciones automáticas que van a ocurrir dependiendo de los comportamientos que tengan los candidatos en las etapas. Sencillito, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven el panel, van a visualizar todas las etapas que crearon y yo puedo crear automatizaciones de la siguiente manera, agregando nuevas reglas. Hay varias reglas. Normalmente les aparecen cuatro. Si ustedes tienen activas las pruebas de selección, les va a aparecer la quinta, que es enviar pruebas. Tenemos automatizaciones de movimiento, de envío de formulario, de envío de correo, de descarte de postulante y de enviar pruebas. Por ejemplo, vamos a hacer una de enviar correo. Esa era screening, ¿verdad? Entonces, cuando un postulante se mueve a la etapa de screening, yo le voy a enviar, por lo menos acá tenemos cuándo queremos que ocurra la acción y aquí tenemos un filtro si quisiéramos agregar alguna condición avanzada para esto. Pero ya esto es muy avanzado. O sea, estos filtros pueden ser por comuna, por género, por región, por trabajo, por todo lo que ustedes quieran colocar. En sí vamos a trabajar con una básica, ¿verdad? Que es que cuando se mueva un candidato a esta etapa screening, se le va a enviar el siguiente correo. Bienvenida postulante. Entonces yo ahí, todos los candidatos que mueva a screening, le va a llegar el correíto de bienvenida postulante y acá muy bien tengo que configurar, verificar si el asunto es el nombre que yo quiero que vea y acá tengo que colocar que le va a llegar al postulante. Porque como pueden ver, le puede llegar a supervisor, le puede llegar a reclutadores, le puede llegar a una dirección de correo en específico. Postulantes en este caso porque es para el postulante. Ustedes pueden configurar uno que le llegue al supervisor de la persona que va a entrar cuando lo movamos a contratar. Por ejemplo, yo muevo a alguien a contratado, indica que ya me entregó todos los documentos, que ya todo el día, todo ok. Entonces ahí ponemos un gatillito que le envíe a el supervisor, que ya esa persona la contratamos y que esté atento al ingreso de su nuevo colaborador para que organice el onboarding de esta persona, por ejemplo. Podría ser. Entonces yo lo coloco acá nuevamente, elijo cuando se mueve a contratado, elijo la plantilla, supongamos que existiera acá una plantilla para eso que les mencioné. Elijo al supervisor y guardar. Listo. ¿Qué otras automatizaciones hay? Descarte. Supongamos. Yo coloco acá y creo una automatización de descarte. Ojo, sí, con las de descarte. Recuerden revisarla antes de crear los procesos o no la coloquen en la plantilla, sino que la crean directamente en el proceso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden colocar una de descarte. Por ejemplo, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando podría ser, supongamos, esto es más avanzado, pero se puede trabajar así. Cuando un postulante responde un formulario en esta etapa, supongamos que yo en esta etapa le envío un formulario al candidato con preguntas sobre su disponibilidad. Puedes trabajar turnos rotativos, tienes disponibilidad para moverte a regiones, etcétera, ¿verdad? Y yo necesito que la persona me responda con sí a todo. Si no me responde sí a todo, que me lo descarte. Yo podría colocar una automatización, seleccionar el formulario, supongamos que ese era el de las preguntas sobre este tema de la disponibilidad. Y acá en agregar condición, yo voy buscando, elijo el formulario y acá me podría aparecer por puntaje o la respuesta que dio. Supongamos que yo necesito que la persona me diga que tiene disponibilidad inmediata. Y yo le puse opción, disponibilidad inmediata o no cuento con disponibilidad inmediata. Yo le coloco acá, respuesta es igual a disponibilidad, no, aquí sería no disponible. Entonces, si la persona me respondió no disponible, lo va a descartar inmediatamente, según esta automatización. Eso es una. Esta es la más avanzada porque es en base a respuesta del formulario. Pero si vamos a
cuando llegue a la etapa, acá lo va a descartar inmediatamente si no hacemos nada, pero acá lo podemos colocar por país. Si el país no es igual a Chile, porque estamos ofreciendo pega acá en Chile y si alguien me está postulando desde Taiwán, no puede postular. Por ejemplo, si yo le agrego la condición, me va a descartar a todo el candidato que el país no sea Chile. Y si yo creo una automatización de que le envío un correo de descarte a esa persona al ser descartado, de una vez se le va a enviar el correo de descarte. Bueno, terminamos, se nos acabó el tiempo por acá. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de que nos retiremos. Recuerden que les voy a enviar eh, la votación, la encuesta rapidito por acá. Ojalá puedan responderla antes de retirarse. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, yo les voy a estar respondiendo. Estoy acá. Vamos a dejar de compartir pantalla un momentito por mientras. A ver, acá. Así que, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por su participación y por su tiempo. Se despide Henry Moreno. Nuevamente, muchas gracias. Saludos, los dejo invitados a nuestro webinar del jueves, que va a ser sobre la gestión de los procesos de selección y a que le echen un ojito al ciclo de capacitaciones mes a mes para que puedan ver de repente algo a lo que les interese capacitarse y seguir aprendiendo con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego, cuídense.